Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy en nuestro programa Educación y Cultura vamos a hacer una entrevista a un distinguido educador de los trabajadores de América Latina. Vamos a conversar con Juan Antonio Francés Garay, cubano, residente en la República Dominicana desde hace varios años. Juan Antonio Francés, mejor conocido como Juan Francés, fue miembro del equipo de formación de la Universidad de Trabajadores de América Latina, la UTAL, desde el 2000 al 2012. Además, fue director del Instituto de Formación Social del Caribe, Infoscar, desde el 2002 al 2012 en Venezuela. Actualmente es secretario de formación de Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, una organización sindical para América Latina, y es presidente de Solidaridad de los Trabajadores Cubanos, STC, que está integrada fundamentalmente, como dice su nombre, de trabajadores cubanos. Juan Francés ha participado en muchas actividades como educador siempre, tanto en la Confederación de Sindicatos Cristianos como en AMUSOL, una asociación de la Seguridad Social. Buenas noches, Juan Francés. Muy buenas noches, José. Bueno, con Juan vamos a hablar varias cosas, todo relacionado con la educación de los trabajadores. Y la primera pregunta que vamos a hacer a Juan, en tu experiencia como educador de los trabajadores, ¿cuáles son los principios y los valores más importantes que hay actualmente en la educación de los trabajadores latinoamericanos? Bueno, José, para hablar de la formación de los trabajadores, vamos a precisar primero algunas cuestiones que nosotros consideramos que es un principio básico en la formación. Por ejemplo, José Martí decía que la formación comienza con la vida y no termina sino con la muerte. Es decir, que la formación es un proceso permanente. Un proceso permanente donde no solo se aprende en la escuela, se aprende de la vida diaria, se aprende en el trabajo. El trabajador se forma en una huelga, se forma en una asamblea sindical, se forma en una reunión de convenios colectivos. En su quehacer diario se forma el trabajador. Por eso es un proceso permanente. Además es interactivo. El trabajador es un ser social que vive y trabaja interactuando con todos los demás. La formación es un aprendizaje y es creación. Es aprendizaje porque incorpora conocimiento, pero es creación también porque esos conocimientos que aprende una vez que hace una reflexión los recrea y los crea nuevamente. Y bueno, en la formación para ver los principios tenemos que considerar tres cuestiones fundamentales, que es el proceso de formación. Para que haya formación, tiene que haber información. Una información que la adquiere el trabajador de su vida diaria, de su quehacer, no solo en las aulas. Tiene que haber una reflexión donde ese trabajador hace una reflexión de lo aprendido y los hechos los recrea y los datos que recibe para tener diferentes criterios después, diferentes análisis, diferentes juicios críticos con la información que recibe. Y se concreta la formación del trabajador con su accionar, con su cambio de conducta, con todo lo aprendido que ha reflexionado y toma una nueva manera de hacer. Esos son los principios fundamentales de lo que es una formación en general.
Ahora bien, para el caso de los trabajadores, nosotros tenemos y consideramos varios principios que son indispensables. El orden no, el que te voy a decir, no es que sea prioritario, que haya uno más importante que otro. Pero sí, una cuestión fundamental es que la educación de los trabajadores debe ser impartida por los propios trabajadores para que haya una verdadera conciencia de clase, para que haya una verdadera capacitación y una verdadera reflexión del quehacer de los trabajadores. Tiene que ser la formación impartida por los propios trabajadores. Y de esto hay múltiples experiencias. Por ejemplo, los militares forman a sus militares. La iglesia forma a los nuevos sacerdotes, y los trabajadores, para crear una buena conciencia, tienen que ser formados por los propios trabajadores. Ese es un principio fundamental. Otro principio del movimiento de los trabajadores es que el trabajador es sujeto y a la vez es agente de su propia formación. Decimos que es sujeto porque aprende de la vida diaria como proceso formativo. Aprende de su quehacer. Y además es agente porque una vez que reflexiona sobre ese aprendizaje de la vida diaria que tiene, de sus tareas, de sus actividades, él propio recrea ese conocimiento y lo mejora, y mejora su actitud, y entonces él tiene un accionar mejor. Por eso decimos que es sujeto y agente. Él aprende de su propia experiencia. La formación de los trabajadores no es un medio en sí mismo. Es un medio, perdón, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de potenciar y desarrollar las organizaciones donde él pertenece. Es decir, el trabajador se forma para tener un mejor accionar dentro de su organización. Y precisamente se evalúa la formación del trabajador en la medida que su organización, la organización a que pertenece, es más grande, es más activa, hay un mayor proceso de organización. Es decir, que si el formador demuestra lo que se ha formado, demuestra sus conocimientos, cuando desarrolla y engrandece la organización a que pertenece. Otro principio fundamental, y redundando un poco, es que la formación debe realizarse en la acción y para la acción del movimiento de los trabajadores. Decíamos que no solamente el trabajador se forma en las aulas, se forma adquiriendo nuevos conocimientos, sino su acción fundamental, su aprendizaje y su formación fundamental está en su acción diaria, en su quehacer, en su trabajo diario como sindicalista, como trabajador, etc., en buscando y luchando por sus reivindicaciones. Por eso decimos que se forma en función de la acción y se forma para la acción de los trabajadores, para que todo el movimiento y toda la organización tenga un mayor desarrollo y un mayor accionar en sus luchas por la sociedad. Y bueno, otro principio, hay varios, hay muchos más, pero otro principio es que precisamente como el trabajador se forma para desarrollar su organización, las organizaciones de trabajadores tienen que ser un elemento formativo para los trabajadores. Y los programas de formación tienen que estar vinculados con los programas de organización y los programas de acción de la organización a que pertenece. Si tiene que haber una vinculación
muy estrecha entre el programa de formación de los trabajadores y el accionar de la organización. Estos son los principios fundamentales de la educación, porque bueno, esa es, no sé Bueno, si muy bien. si necesitas que No, no, no está algún bien. otro. Cuando hice la presentación de Juan Francés, expliqué que él ha sido director del Instituto de Formación Social del Caribe y profesor de la Universidad de Trabajadores de América Latina. Yo conocí a Juan Francés en Venezuela. Yo también fui director del Instituto de Formación Social del Caribe y es un instituto que estuvo primero la sede en Curazao cuando yo fui director y después en Venezuela. Y tanto Juan Francés como yo hemos sido directores del Infoscar. El Infoscar se dedica especialmente a dar curso a sindicalistas en el área del Caribe. Por eso se llama Instituto de Formación Social del Caribe. Entonces, ahí se dan cursos cuatrilingües, porque en el Caribe, aunque nosotros aquí en República Dominicana no conocemos mucho, pero ahí se dan cursos para el Caribe inglés, para el Caribe francés, para el Caribe holandés y para el Caribe español. Aunque en América Latina los de habla español somos mayoría, en el Caribe no es necesariamente así, porque hay muchos países que hablan el inglés, hay 17 países que hablan, islas que hablan el inglés, hay que hablan el holandés, hay que hablan el francés y español solamente en el Caribe. Cuando hablo del Caribe me refiero al Caribe del Mar Caribe. Solamente está Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Las otras islas hablan otros idiomas. Por eso el Infoscar que ha dirigido Juan Francés y que yo he dirigido tiene importancia porque es un instituto o era cuatrilingüe para todo eso. Y también fuimos profesor en la Universidad de Trabajadores de América Latina. Cuando yo vivía en Curazao, que dirigía el Infoscar, Curazao y Caracas son cerca, se puede ir muy fácilmente por las cercanías que hay, y era profesor de la UTAL. Quiere decir que Juan Francés y yo tenemos una amistad de hace mucho tiempo, nos conocimos en Venezuela, él vive en la República Dominicana y hemos andado en el área del Caribe siempre en misión de educación. Por eso lo que hemos tratado con Juan es sobre la educación. Ahora, Juan, ¿cómo tú ves la educación de los trabajadores en América Latina en términos general, ya que tú has tenido experiencia en dar cursos para gente del Caribe en América Latina? ¿Y cómo es que tú ves el panorama de la educación de los trabajadores? Bueno, ahí no podemos hablar de una mayoría en forma general. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, que la formación de los trabajadores depende de la organización y es una formación en la acción y para la acción de la organización de los trabajadores. Hay organizaciones que están mucho más desarrolladas que otras. Por ejemplo, en el Caribe, en las organizaciones del Caribe holandés, es decir, Aruba, Curazao, Bonaire, allí hay un alto grado de formación sindical. Allí las organizaciones sindicales tienen un buen plan, son organizaciones muy desarrolladas, que tienen un, una connotación y son muy valoradas las organizaciones de trabajadores por su acción y por la calidad de sus cuadros y de sus dirigentes en la formación. Ahí podemos decir que hay un buen grado, un buen índice de formación en las organizaciones de habla holandesa. En las organizaciones del Caribe de habla francesa, ahí no es tanto, porque como son sindicatos que dependen de la colonia, de los sindicatos de Francia, entonces ahí no hay
no hay una gran fortaleza del movimiento de las organizaciones sindicales en ese mismo país. En el Caribe francés, y Haití, bueno, en este momento sabemos por la situación de Haití, el Caribe que habla también, está catalogado dentro de los de habla francesa, debido a la situación que existe tradicionalmente, aunque hemos hecho un gran esfuerzo desde años atrás con la formación de los sindicalistas en Haití, realmente ahora eso está minimizado. Y en el Caribe inglés, también ellos tienen un desarrollo medio, algunas organizaciones más que otras, pero donde hay un mayor grado, por ejemplo, en Trinidad, mayor grado de sindicalización, mayor grado de formación. Y en el Caribe español, en República Dominicana, en Puerto Rico, hay un grado de formación también importante, donde las organizaciones, las principales organizaciones sindicales han tenido un buen desarrollo y son consideradas y muy valoradas dentro del país. Por ejemplo, en República Dominicana, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, son organizaciones que, aunque en Puerto Rico está la AFL-CIO, pero también está la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que tiene una buena formación y su organización ha crecido. Recuerden, como dijimos, que la formación de los trabajadores se mide por el desarrollo de las organizaciones que pertenecen. Por eso nosotros, al valorar la formación, la pregunta que tú nos haces de valorar la formación sindical en estos países, nosotros la comparamos y la valoramos por el desarrollo de las organizaciones que tienen en estos países. A forma general es eso. Muy bien. Juan, tú ahora eres secretario de Educación de una nueva organización latinoamericana, y digo nueva en comparación con las otras organizaciones. ¿Cuál es la visión sobre la educación de los trabajadores que tiene la asociación de la cual tú ahora eres el secretario de Educación? Sí, yo soy secretario de formación de la Alianza Sindical, eh, Alianza Democrática Sindical de los Trabajadores de las AMP. Esta organización surge como un desprendimiento de la CSA, de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, un desprendimiento de un grupo de organizaciones que por diversas razones hubo una fracción y se separaron. No es el momento de hablar de esos motivos. Y esta organización fue fundada en el 2017, en el 2017, y desde entonces estamos, mi organización, la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, pertenece a esa organización latinoamericana de trabajadores, la Alianza Democrática Sindical, y ahí ocupamos la Secretaría de Formación. Tenemos una situación en este momento en el mundo, porque la formación es costosa. La formación en cualquier índole es una actividad muy costosa, ¿ok? Que tiene su recompensa, pero cuesta dinero. Y en este momento, pues las actividades presenciales que hacemos a nivel latinoamericano ya no se han podido seguir realizando por los costos de los pasajes, etcétera, etcétera. No tenemos financiación para realizar este tipo de actividades. Y lo que se está haciendo es utilizando las nuevas tecnologías, el Internet como ahora, el Zoom y otras plataformas de la forma de comunicación para transmitir y hacer conferencias y hacer diferentes actividades formativas para que las organizaciones nacionales puedan replicar esos conocimientos que impartimos a nivel de conferencia, lo puedan replicar
en sus organizaciones. Hay organizaciones, hay países que sus organizaciones sindicales, por su desarrollo, por su nivel organizativo, por la cantidad de su membresía, por la cotización que reciben de sus miembros, pues tienen más recursos que otras. Y entonces con esas organizaciones que fundamentalmente del Caribe, Puerto Rico, Curazao, Aruba, han realizado, sufragados por las organizaciones, han realizado formaciones a nivel presencial, a nivel de la Universidad de Trabajadores de América Latina. Ellos se sufragan todos sus gastos porque tienen recursos y han tenido un programa de formación de sus cuadros sindicales que le ha permitido seguir desarrollándose en la manera que tienen actualmente. Y eso es, nosotros estamos realizando pues las actividades formativas a nivel virtual. Bueno, Juan Francés, como hemos explicado, y él ha explicado también, es un educador de los trabajadores que se ha desempeñado en diversas áreas, especialmente en el Caribe, desde Venezuela, desde la República Dominicana y otras partes más. Pero también él es presidente de Solidaridad de Trabajadores Cubanos, STC. Juan, ¿tú puedes explicarnos brevemente qué es Solidaridad de Trabajadores Cubanos? Bueno, la Solidaridad de Trabajadores Cubanos es una organización de cuadros sindicalistas que este año, precisamente este año, cumple 60 años de fundada. Fue fundada en 1964 con dirigentes sindicales de Cuba que al ver traicionado la línea democrática y la dirección del gobierno de Fidel Castro, querer mantenerse y empezar a mostrar sus políticas totalitarias, pues se desprenden, van al exilio y comienzan fundan esta organización de trabajadores para representar a los trabajadores que están en Cuba y que no son representados, no se sienten representados por la Central de Trabajadores Oficialistas de Cuba. Actualmente contamos con trabajadores que dentro de Cuba se oponen a la línea del gobierno, que luchan por un proceso democrático dentro de Cuba, y también por sindicalistas que han estado en la diáspora y muchos trabajadores en Cuba que han salido hacia el exterior, y entonces tenemos un grupo de militantes que estamos fuera de Cuba, en la diáspora, pero en coordinación con los trabajadores, con grupos de trabajadores que se oponen al régimen, que están dentro de Cuba. Donde aspiramos es que en Cuba haya un proceso democrático y haya el cese de la dictadura para que esto ocurra. Bueno, agradecemos mucho la participación. De todas formas, Juan, si tú tienes algo más que agregar, pues con mucho gusto, en tu condición de educador, de trabajadores, de político, porque el STC también, además sindical, es político, es una asociación política. Ya tú has expresado más o menos el origen y la trayectoria de esta organización. Si quieres decir más, con mucho gusto, puedes expresarte. No, seguimos trabajando, seguimos luchando en la formación de los trabajadores para que los trabajadores tengan cada vez mejores condiciones de vida, a los trabajadores se les respeten sus derechos. Esa es nuestra misión fundamental en América Latina, y queremos que en Cuba también suceda eso. Por eso también tenemos nuestra participación directamente como cubanos dentro de la solidaridad de trabajadores de Cuba, planteando medidas y propuestas para que haya un proceso democrático y una democracia real
dentro de Cuba y el pueblo pueda recuperar su libertad. Esa es nuestra misión hoy día y por eso estamos luchando. Bueno, muchísimas gracias. Hemos presentado a Juan Francés. Como dije al principio, Juan Francés ha sido director del Instituto de Formación Social del Caribe, ha sido profesor de la Universidad de Trabajadores de América Latina, ha sido, igual que yo, colaborador en educación con la Confederación de Sindicatos Cristianos de la República Dominicana y especialmente en el Instituto de Formación Social del Caribe. Así es que agradecemos la presencia de Juan Francés Garay. Muchas gracias por su atención.